Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, nuestro compañero Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Sean bienvenidos. Gracias al Observatorio del Poder, una plataforma digital que le provee tener contacto con los diputados al Congreso Nacional, plantearle sus preguntas, sus sugerencias, lo que usted desee, y podrá evaluar si ese diputado le responde, porque esa es decisión personal de él. Pero además, le provee también información de las funciones de los diputados en el Poder Legislativo, en el debate, en las sesiones del hemiciclo legislativo, las funciones que debe de cumplir en las comisiones ordinarias y comisiones especiales. Información que le puede servir o puede usted utilizar al momento de tomar sus decisiones para participar en asuntos políticos, económicos y sociales del país. Y gracias también a Diario Digital El Pulso.hn. Somos un equipo de periodistas que indagamos e investigamos con el propósito de generar pensamiento crítico alrededor de los asuntos y acontecimientos de la realidad sociopolítica de nuestro país. Y en esta emisión, pues conozca que la PGR, Procuraduría General de la República, pues prepara caso en contra del señor Axel López, en un caso, no sé qué esperan, que no entregue los 5 hospitales que están esperando o que estamos esperando y que nadie da fe de ellos. La famosa comisión interventora manifestó que había encontrado la fábrica en Turquía, pero hasta el momento no ha demostrado nada, más que iba a ser un viaje. Ojalá que no vayan de tours, porque ese dinero sale del bolsillo de los hondureños. Como también seguimos reiterándole, hace poco le dimos a conocer el abuso y la violencia que sufren las mujeres cuando agarran la ruta migratoria hacia Estados Unidos. En esta ocasión, la publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le da a conocer que no hay oportunidades para la juventud, por lo que se ve obligada a tener que emigrar. 800,000 jóvenes, muchos de ellos con formación ya de secundaria, otros con formación universitaria, tienen que irse del país porque no encuentran empleo. Y la situación es la siguiente: se gradúa de secundaria con la aspiración que su padre le ayudó a estudiar y no consigue trabajo, tampoco puede continuar los estudios universitarios. Ante esa situación, los jóvenes se ven en la necesidad de irse del país, exponiéndose a las dificultades que conocemos, donde muchos de ellos pierden la vida. Pues Diario Digital El Pulso le trae este estudio presentado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de el país. Honduras, un país sin oportunidades. Esto antes de la pandemia. Y veamos cómo va a ser
después de la pandemia. Se encuentra Ramón. Buenas tardes, Ramón. Bienvenido, Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Un placer saludarlo en un programa más de Cuarto Poder. Analizamos la realidad del país desde puntos de vista diversos para aportarle un grano de arena a nuestro país en estos momentos que tanto lo necesitan. Y nos seguimos preguntando dónde están los hospitales, cuándo van a llegar los hospitales, cuándo los podemos usar como población. Qué bien que ya la PGR empiece a actuar, porque el Estado de Honduras ha sido golpeado con este desfalco, con esta estafa que la clase política en el país nos ha dado un golpe duro, un golpe económico para las finanzas de nuestro pueblo y un golpe sanitario también, porque no tenemos atención médica aún. Pero bien, don Carlos, hoy es viernes 7 de agosto del año 2020, un día propicio para analizar el panorama político de nuestro país, cómo está Honduras en estos momentos en materia electoral, a un mes que se dé la convocatoria a dicho proceso de elecciones primarias. Pues parece que ya hay calistenia en las instituciones políticas que van a participar en este proceso y nuevas instituciones políticas que pues estarían siendo ya parte de este nuevo proceso, 3 nuevos partidos políticos que estarían siendo aprobados o se les daría el visto bueno por parte de los concejales del Consejo Nacional Electoral. De eso vamos a hablar el día de hoy y por supuesto de los partidos mayoritarios. ¿Cómo avanza el proceso de construcción de algunas candidaturas en el Partido Liberal, en el Partido Libre y en el Partido Nacional? Yo creo que hoy es propicio para hablar del Partido Liberal por la llegada de, no sé si llamarle líder, don Carlos, o quizás un movimiento emblemático en la historia del Partido Liberal, lo que es el rosentalismo, y hoy llamado llanismo, porque don Yanni Rosenthal Hidalgo ha llegado al país después de estar en Estados Unidos purgando prisión por delitos de lavado de activos, por tener relaciones comerciales con narcotraficantes de alta escala en nuestro país. Pero bien, ya algunos sectores del Partido Liberal lo ubican como un posible precandidato del Partido Liberal y que puede venir a salvar esta institución del descenso que ha tenido en los últimos procesos electorales. Hablan de unidad unos y por supuesto hablan de unidad a través de la candidatura de Yanni Rosenthal, y también hay otros sectores que lo adversan y dicen cómo es posible que una persona vinculada con actos de corrupción, de lavado de activos, pues venga a pretender ser presidente de la República. Lo que sí está claro en las declaraciones escuetas que dio hace pocos minutos, porque ya ingresó al país él, es que viene de estar 3 años encerrado en una cárcel y no sabe cómo está específicamente la situación en el país. Por lo tanto, se va a dar un tiempo para analizar si va a participar en el próximo proceso político. Ese tiempo tiene que ser corto porque ya estamos encima de dicho proceso electoral y las acciones para organizar una precandidatura pues tienen que empezar ya. Por lo tanto, tiene que tomar una determinación rápida. Pero bien, don Carlos, que sean los analistas que nos acompañen esta tarde que nos determinen qué va a suceder con la participación o no de don Yanni Rosenthal Hidalgo y con los otros partidos políticos en formación que ya estarían listos para este nuevo proceso electoral. Así es, ¿cuáles son los escenarios que se presentan en el país a partir del mes de septiembre en la competencia electoral de los partidos, lo que conocemos como internas y primarias? Las primarias para escoger los candidatos a cargo de elección popular en las elecciones generales de noviembre del 2021. Según el calendario de la ley existente, porque se desconoce las reformas que se le han hecho a la misma ley, valga la redundancia, deben haber elecciones primarias en el mes de marzo. Allí se están también las elecciones internas, que esas son de las autoridades de partido, o sea, cómo va a quedar conformado la estructura política de cada instituto en el país. Esa competencia, pues en las primarias ponen una urna para decidir eso. No es que los partidos estén sujetos a que se hagan en conjunto con las primarias. La ley electoral actual les permite a los partidos políticos que pueden hacerlas cuando ellos consideren, todo y cuando estén en los periodos que establece la misma ley, que durarán 4 años. O si no quieren
hacer elecciones internas para elegir sus autoridades, pueden también hacerlo en asamblea, pero los partidos mayoritarios en votación, Nacional, Liberal, Libre, que es el partido más nuevo, del 2012, 8 años de existencia, pues también ha venido practicando las elecciones internas. El resto lo ha hecho a través de asambleas. Así está entonces la situación planteada. ¿Cómo se desarrollarán cuando hay discursos que dicen que no se den porque el censo no ha sido depurado? Actividad que le corresponde al tribunal, Consejo Nacional Electoral, que el registro no ha llevado a cabo la identificación de la cantidad de hondureños que vivimos en el país y por lo tanto se está con el censo antiguo lleno de irregularidades, un censo viciado, pero esa actividad le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Se dan versiones incluso que no hayan elecciones primarias. ¿Qué efecto va a causar en la población hondureña tan agobiada, tan golpeada, no solo por la pandemia? Cuando vino esta tragedia de la pandemia, porque ya es una tragedia para nuestra nación, ya estábamos agobiados, ya estábamos en parte averiados, con una economía de muy bajo crecimiento, con una tasa de desempleo de más del 50%, porque cuando se habla de personas que no tienen un salario quincenal o mensual, a lo que se le conoce como economía informal, la gente en muchas ocasiones lo que gana son 100 lempiras, 150 lempiras al día, y con eso tiene que financiarse la vivienda, la alimentación, la ropa, todo lo que necesita un ser humano. Entonces ya pensamos en qué condiciones se vive. La tasa ya era del 42%, indigencia, y ya se habla que subirá un 8%. Eso significa que del 68% que estaba de pobreza, vamos a andar en el 75-76%, y también sube la indigencia. Yo me pregunto y le consulto a usted, estimado oyente, si no está uno de los invitados. Hablamos del desempleo, del estructurado que tenía un empleo y lo despiden, pero me pongo a pensar, y los cantantes y los músicos, mujeres y hombres, que si todo ese tipo de negocios están cerrados y quizás no se vayan a abrir durante todo este año, ¿cómo hacen para vivir? Los meseros, don Carlos. Ahí me quiero referir, a eso iba, porque hoy se cerró. Y le cuento que el Hotel Mar, correcto. Yo sé que eso va a hablar del Hotel Marriott, que también cierra operaciones. Sí, pero en los hoteles estamos hablando de los despedidos que eran empleados. Los hoteles tienen una característica que emplean un personal solo por evento, que va 1 o 2 veces a la semana y ayuda en ese evento y le pagan 300, 400 lempiras. Esa gente no se cuenta en los desempleados en el trabajo hotelero, porque los despedidos de hoy del Marriott son los que estaban permanentes ahí. Cuando hablamos de cocineros, entiendo que la gente que atiende los bares, la gente que atiende la cocina, para los huéspedes que permanecen ahí. Pero cuando se hacen esas reuniones sociales o exposiciones, concentraciones, porque los políticos también hacen sus reuniones allí, las ONG, organismos internacionales de diferente índole, sean de derechos humanos, de comercio, industria, exposiciones de productos, se utilizan los hoteles para la presentación del mercadeo. Entonces se contrata personal que tiene esa especialidad para ese tipo de atención. Toda esa gente no ha tenido trabajo durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos a uno de nuestros invitados, Ramón. Se encuentra el presidente del partido líder, don Lempira Viana,
con residencia en la ciudad de San Pedro Sula, y entendemos que también la sede del partido político va a ser en el Valle de Sula, en la región noroccidente del país. Ramón. Sí, creo que también tenemos a don Julio Navarro, doctor Julio Navarro, sociólogo, que nos acompaña esta tarde para hacer un análisis de la situación general de la política en nuestro país y hablar de esos temas sociales también que tanto atañen a nuestro país en estos momentos. Lo miro ahí ya en pantalla, don Carlos, a don Julio Navarro. Le damos la bienvenida, distinguidos ciudadanos de mi país. Don Lempira Viana, ¿qué le preocupa de las reformas electorales? Y bienvenido a Cuarto Poder de Radio Globo. Gracias por atendernos. Don Lempira Viana. Lo vi ahí. Creo que no está, es don Julio Navarro, Julio Navarro el que está en entonces, pantalla. disculpe. Muy buenas tardes, doctor Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario y analista, observador del comportamiento de la realidad nacional. ¿Qué escenarios se le presentan a la nación medio de la pandemia y post pandemia? Bienvenido, don Julio Navarro, a Cuarto Poder Radio Globo. Gracias por atenderlos. Gracias por la invitación. Sin duda que los escenarios que se presentan son y están llenos de incertidumbre, porque nosotros no solo arrastramos hoy en día los problemas que ha generado la pandemia, sino problemas estructurales en Honduras que poco o nada tienen que ver con la pandemia, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, y en este caso, por sobre todo, al problema del modelo político que nosotros tenemos, que está lleno realmente de sospechas, de promesas nunca cumplidas, y que antes de la pandemia la población reclamaba, los partidos políticos reclamaban que debía de hacerse una nueva ley electoral, que debía de renovarse, que debía buscarse darle credibilidad a los procesos electorales, darles transparencia. Eso era antes de la pandemia, recuerdo todo generado desde el 2013 para acá, los compromisos que se adquirieron en el 2014, que se volvieron a repetir los problemas en el 2017 y que pareciera que el partido de gobierno, que siempre ha tenido mayoría dentro del Congreso, nunca ha tenido voluntad de modificar las leyes electorales para producir un poco de transparencia y legitimidad de los gobiernos. Hoy pareciera, mire, que los partidos políticos Liberal, Nacional y Libre se han puesto de acuerdo en unas comisiones interpartidarias para elaborar una nueva ley electoral que deberíamos de suponer que se aprobará en la próxima semana, para que en base a esa nueva ley sirva de soporte a la convocatoria a elecciones primarias que se debería hacer según la ley actual en el mes de septiembre, pero que de acuerdo con una nueva ley podría cambiar la fecha. Usted recuerda que nosotros tenemos un proceso electoral realmente muy largo, dura aproximadamente 16 meses. Hay que convocar 6 meses antes a una elección primaria y luego 6 meses antes a una elección general. A mí me parece que si antes de la pandemia esto era oneroso, se imagina usted después de la pandemia, donde los problemas de carácter económico se han agravado, no solo para los que trabajan en forma directa, sino para los que tienen inversiones. Entonces yo creo que los políticos deberían de buscar en el Congreso reducir el costo de las campañas electorales y para eso debían de acortar los tiempos. Yo soy del criterio que si usted convoca elecciones primarias en el último viernes del mes de enero para realizar las elecciones en el último viernes, en el último domingo del mes de abril, es suficiente el tiempo para una elección primaria. Y después convocar el último viernes de agosto para el último domingo de noviembre para realizar las elecciones generales.
Pero vea, el problema de ahora ya no es si se realizan elecciones o no, porque eso ya no es novedad en Honduras. El problema es si las elecciones van a seguir siendo cargadas de desconfianza, sospechosas de fraude, de gobiernos ilegítimos o de gobiernos de minoría, donde se ha tenido que hacer uso de medios realmente no lícitos para adquirir mayorías coyunturales dentro del Congreso Nacional, tales como fue la elección de la Corte Suprema de Justicia, la aprobación de otros proyectos importantes para el gobierno. Entonces, si usted ve el pensar que hay ahorita de algunos sectores que uno nunca creyó que podían llegar a opinar sobre eso, están hablando de que las próximas elecciones debían de contemplar una segunda vuelta, y eso se debe fundamentalmente, yo escuché, leí muy bien el editorial de La Tribuna, que La Tribuna diga que es necesario hacer una segunda vuelta, es señas de que las encuestas les dicen que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional andan pero extremadamente bajos en las preferencias de carácter electoral. Entonces, estos partidos, Partido Liberal y Partido Nacional, hoy aparecen abanderados de una segunda vuelta para poderse asegurar ante el empuje de los partidos de oposición o de candidatos que expresan oposición al orden de cosas, puedan tener una mayoría suficiente como para ganar las próximas elecciones, y entonces ellos querrán abrirse una nueva oportunidad, que al no haber una mayoría contundente en las próximas elecciones puedan participar en una segunda vuelta. Yo le voy a decir que yo estoy de acuerdo con una segunda vuelta, no en el sentido de aprovechar una coyuntura político-electoral como tal, ¿va? O sea, que se necesita segunda vuelta para derrotar a un partido, etcétera, sino que la segunda vuelta, a mí me parece que hoy de alguna manera es una expresión de democracia, de buscar que la gente pueda elegir un gobierno de mayor representatividad, no gobiernos de 29, de 32, de 32%. Honduras hoy vive una nueva realidad, que ya no es el predominio bipartidista, sino que hay más partidos que aspiran a disputarle las elecciones y que ya se las han disputado a los partidos tradicionales en el 2013 y en el 2017, y que en ambos procesos tuvieron que torcer los mecanismos legítimos de acceso al poder para poder imponerse a los partidos de oposición. Entonces yo creo que deberíamos de apostar por una segunda vuelta, no por un aprovechamiento político electoral como tal, sino por un principio que le puede dar mayor oxígeno al proceso democrático de Honduras. Y también sabe por qué. Mire, después de esta pandemia, si nosotros creemos que van a seguir políticas de carácter eminentemente partidario en Honduras, sectarias, a mí me parece que el país va a fracasar. Yo creo que nosotros necesitamos pactar políticas públicas con el mayor consenso necesario y el mayor compromiso que puedan tener los partidos de que trascienda a los 4 años o al periodo de gobierno de un partido. Yo creo que el predominio que ha habido en los últimos 10 años del Partido Nacional ha destruido prácticamente toda representación social, incluso representación empresarial de sectores obreros, sectores campesinos organizados que puedan gravitar en un compromiso de país. Entonces yo creo que nosotros tenemos una oportunidad que la debemos de construir para volver a apostar por Honduras, ¿va? Porque mire, Honduras tiene una institucionalidad destruida actualmente, ¿va? Y agravada por todos estos problemas que nosotros tenemos de seguridad sanitaria. Ahí estamos, doctor. Le consulto, después de presentar a don Lempira Viana, esa esperanza del pueblo hondureño todavía en la democracia, y voy a asumir la responsabilidad. El editorial de La Tribuna es elaborado por el ingeniero Carlos Flores Facusé, expresidente de la República, y hace algunas advertencias tales como la siguiente: que una cosa es lo que dicen unos políticos a la opinión pública, pero otra cosa
es lo que quieren que suceda, incluso que se está pretendiendo torpedear las elecciones primarias para darle un nombre, no lo dice así la tribuna, pero que no quieren que haya, y habla de, o advierte de algunos riesgos. Pero primero le damos la bienvenida a don Lempira Viana, es presidente del partido Líder, ahí nos va a explicar por qué escogió ese nombre, pero me ha manifestado vía teléfono que tiene preocupación, mucha preocupación en las reformas electorales que entrarán en este mes de marzo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Buenas tardes, señor Lempira Viana, gracias por estar acá en Cuarto Poder y compartir con nuestros oyentes sus criterios, su posicionamiento de la situación política del país y de la realidad socioeconómica. Creo que tiene el audio. Perfecto. Gracias a don Carlos, a usted, a don Julio, que no tengo todavía el placer de conocerlo. Buenas tardes a su auditorio. La verdad es que yo no soy nuevo en el campo político. Yo en su momento estuve formando parte del Partido Liberal. Llegué a ser precandidato a la presidencia para el 2015, donde realmente hubo una combinación ahí de exigencias económicas y éramos 8 candidatos, y esa exigencia económica nosotros no miramos razón porque siempre van sobre una corriente oficialista, y la visión que se tiene, y con mi respeto que merecen su auditorio y ustedes, realmente los partidos en sí no tienen una visión de país, sino que llevan una visión de grupos. Y la manera, como dijo don Julio, en que se ha manejado el desarrollo de los partidos, yo siempre les digo, acusan a los partidos pequeños de partidos bisagras o de maletín, y yo siempre me he hecho la gran pregunta: 127 años Partido Liberal, 108 el Partido Nacional. Partido Nacional solo tiene 2 sedes. El Partido Liberal, por consecuencia, ustedes ven a Tegucigalpa, una en Puerto Cortés, y paremos de contar. ¿A qué le llamamos fortaleza nosotros institucional? Cuando las instituciones deben de manejar sus bienes y las capacitaciones de todo su agremiado, pero lastimosamente no se ha hecho así. Yo en lo personal tuve que optar por sí mismo para formarme y conocer del campo político, porque jamás en la historia del Partido Liberal, a pesar de que yo comencé cuando niño, a secuencia de las familias, que esa era la tradición, hasta el 2012 que yo me les retiré. Da lástima saber que la institucionalidad democrática de un país se encuentra tan débiles, y existe por ello la deuda política. ¿Cuánto han recibido en deudas políticas las instituciones? ¿Y cuál es el giro y la finalidad? Y 2, ¿a dónde están las auditorías que se les debe hacer y ver si realmente el destino de ese dinero se está llevando a cabo para tal situación de fortalecer la democracia? 0. Entonces, todas estas son las consecuencias, que tenemos una debilidad, que cada periodo se va debilitando, y ahí es donde vienen las exigencias de dirigentes con visión de decir: realmente aquí no estoy haciendo nada, mejor emigro, conformamos un nuevo partido, que es lo que yo traté de hacer con varios amigos aquí en San Pedro Sula, que estamos formando una historia. Primera vez que en San Pedro Sula va a tener su propia sede aquí, San Pedro Sula, su partido, porque todos están concentrados en la capital, como que fuera un medio vivendus de la política que se han concentrado allí, y no se dispersan realmente hacia el resto del país, más cuando ya vienen las elecciones, que empiezan a decir a sus dirigentes: hoy vamos, hoy sí, hoy vamos, a sacar, a flamear aquella banderita, a conquistar, y a la hora se vuelven a olvidar, y el país sigue en el olvido. Esa es la manera en que se ha hecho política en el país, y esa es la tristeza en que se da, que si estos son los escenarios para aquellos que van a ser autoridad y administrar un país, tan débiles los escenarios, tan débiles vamos a tener un país. Todo esto lo estamos viviendo nosotros, y créame de que fue un motivo tan fuerte que nos dio en querer conformar, no con la misma mística. Yo llevo una visión de estadista, no llevo una visión de un político común. Es por eso de que yo jamás, creo que muchos de ustedes me han visto por los medios, jamás ando yo ofendiendo, criticándolos, que aquel no ha hecho, yo sí he hecho. No, simplemente nosotros somos un país, un partido de propuestas, es lo que quiere, y propuestas realizables. Es decir, hay que castigar a aquellos que aún fuera del poder han dejado sus decretos donde se siguen beneficiando. Prácticamente una carga financiera que tiene el Estado, y esto es lo que vamos nosotros con austeridad a manejar un país. Eso es lo que merece, es una empresa de todos, donde cada uno de nosotros somos socios, y en ningún momento se nos ha dicho
señores, voy a rendirles cuenta este año fiscal. Simplemente pasan los años, pero terminó el periodo y ni siquiera Dios nos dice, o ni siquiera las gracias. Consecuencias que tenemos que manejar, quitar aquella vulgaridad como se está manejando el país, como que si fuera una hacienda propia, y no, el país es de todos y todos estamos aclamando ahora resultados. Disculpe que lo voy a interrumpir para cumplir con unos compromisos de nuestros patrocinadores y siempre le dejo la consulta qué le preocupa de las reformas electorales como partido que va recién inscrito y que tiene todavía la misión de publicar en el Diario Oficial Gaceta, pero antes, compañero Ramón Ochoa. Compañero Ramón. ¿No está en línea, Ramón? Así es, don Carlos. Le recuerdo que llegamos por cortesía de Sanigel, que es el primer sanitizante de manos fabricado del mercado hondureño, 100% hondureño de MC, compañía farmacéutica. Le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. En tiempos de pandemia es su responsabilidad tomar las medidas de bioseguridad, evitar el contagio y si anda en la calle, pues portar su mascarilla y que no le falte el gel de manos, pero que sea de Sanigel, que cumple con los requerimientos internacionales de 70 grados de alcohol y lo encuentra en presentaciones desde 1 galón hasta la presentación más pequeña, que lo pueden dar en su bolsillo de 45 ml, y también está el Sani Solución para desinfectar cualquier artículo con el que usted tenga contacto. Sani Solución en varias presentaciones también y en spray para evitar contagiarse del COVID-19. Búsquelo en farmacias, pulperías y supermercados de su preferencia. Recordamos también que el Registro Nacional de las Personas ya está trabajando en el nuevo proceso de enrolamiento, el nuevo proceso de identificación para tener un nuevo documento de identidad más seguro. A finales de este año usted podrá obtener su nuevo documento de identidad. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace únicos, nobles, luchadores, algo que hará la patria más grande. La nueva identidad lleva esas virtudes para nuestro desarrollo. Andá y pedila ya. Identifícate sin costo. Estate atento. Pronto estaremos visitando tu comunidad. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Yo quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Y si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de su casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Estimados oyentes y los que nos siguen a través de las redes sociales de Globo TV y Cuarto Poder, conversamos con el doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad social, económica y política del país, y el señor Lempira Viana, presidente del partido Líder. Le consultaba al doctor Navarro que en este editorial de La Tribuna, escrito por don Carlos Flores, presidente de la República, hace señalamientos fuertes que una cosa es el discurso hacia la opinión pública, pero otro es lo que quieren que suceda en el país, y que hay grupos políticos con interés que no se lleven a cabo las elecciones primarias, de los señalamientos así fuertes que hace el ingeniero Carlos Flores. ¿Y cuál es la expectativa, doctor Navarro, también para el Partido Liberal? Hoy vino don Gianni Rosenthal. Amigo, si don Carlos Flores sospecha de que hay otros movimientos
de comunicación al interior de partidos políticos que quieren de alguna forma crear un vacío en las elecciones primarias para que después no se puedan realizar las elecciones generales, debemos de creerle. Yo creo que él sospecha que sí hay fuerzas políticas interpartidarias que no quisieran que hayan elecciones primarias y que al no haber podía crear la condición de que cada líder de los partidos escoja de dedo a los próximos candidatos a diputados y a los próximos candidatos a alcaldes. Esa podría ser una alternativa. Y la otra podría ser que don Carlos Flores ha olfateado que hay fuerzas políticas aquí que están coincidiendo en alguna forma con la vieja pretensión de hacer o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que eso pueda abrir el camino para un gobierno corto de transición y que podría servir para constituir alianzas partidarias de otro nivel donde pueda ser que las fuerzas políticas que representa don Carlos Flores tradicionalmente dentro del Partido Liberal no estén convocadas. Y el otro elemento de don Carlos Flores es que él ya se dio cuenta que el Partido Liberal y el Partido Nacional no son capaces de ganar una próxima elección por sí solos. Y entonces que habría que buscar una segunda alternativa, donde me atrevo a decir yo que la vieja alianza que se ha mantenido en el Congreso Nacional entre una facción, y hay que aclararlo, entre una facción del Partido Liberal y el Partido Nacional pueda coincidir después en una segunda vuelta, ya sea en un sentido liberal o en un sentido nacionalista. Todos son parte de cálculos políticos que dice el editorial, que entre líneas uno lo puede leer. Debemos de esperar los acontecimientos, me parece a mí, de esta próxima semana para ver qué giro toma la aprobación o no aprobación de la ley electoral. Sobre lo de don Gianni Rosenthal, debemos de recordar nosotros, mire, Gianni Rosenthal nació en 1965, es un hombre que mamó leche roja, es hijo de Jaime Rosenthal Oliva, nacido allá por 1935, un liberal contestatario desde su origen. Don Jaime Rosenthal, la historia le dice que políticamente don Jaime Rosenthal resurgió como tal en la huelga aquella de 1968. ¿Recuerda? Sí. Donde hubo una huelga empresarial en la zona norte del país por el famoso 30% que se daba en el mercado común centroamericano. Correcto. De allí apareció don Jaime. Mire, es la facción más vieja y de mayor tradición liberal que ha habido dentro del partido. Los Reina desaparecieron, la Lipa desaparecieron, pero don Jaime se ha mantenido vigente. Usted recuerda la historia, que a raíz de esa huelga y la participación de don Jaime, perdió la prensa, el periódico, y creó el Tiempo, que el Tiempo en su largo tiempo fue prácticamente el periódico en que la izquierda y los sectores progresistas se recreaban leyendo a diario Tiempo. Ese es don Jaime Rosenthal Oliva. Entonces su hijo, hoy me parece a mí que hereda ese liderazgo que dejó don Jaime con su muerte. Y entonces el movimiento de Rosenthal es un movimiento estructurado, no de ayer, sino con antecedentes ancestrales dentro del Partido Liberal. Entonces, hoy que el Partido Liberal está escaso, está huérfano de líderes que representen al partido y no solo a facciones en particular, yo creo que muchos liberales creen que Gianni Rosenthal puede venir a levantar un movimiento político que le dé coherencia e integración al partido.
A mí particularmente me parece que eso es muy imposible, aún con el prestigio que tenga Yanni, con la inteligencia que tenga Yanni, porque los problemas del Partido Liberal son problemas de otro tipo. El Partido Liberal, todo el quiebre histórico que hizo con el golpe de Estado de 2009, no ha podido ser recuperado, ni ha tenido la intención ninguna facción del partido de pedirle perdón a los liberales por haber torcido su ideología, porque ellos han creído que con el correr del tiempo los liberales se van a olvidar de eso, pero hemos visto que las diferencias más bien se han profundizado. De manera que yo particularmente creo que será muy, pero muy difícil que Yanni Rosenthal, aún con el talento que tenga, sea capaz de erigir un movimiento interno dentro del Partido Liberal que pueda tener opciones reales de participar en las próximas elecciones con éxito. Yo particularmente creo más bien, mire, que don Yanni Rosenthal, en sus posiciones políticas que ha tenido tradicionalmente, puede estar más cerca de Libre que del Partido Liberal, que de la dirigencia del Partido Liberal y de las otras facciones liberales. Puede ser, yo lo miro más cerca del Libre que del Partido Liberal. Y que esos liberales que hoy reciben a Yanni con entusiasmo y que lo ven a él como la gran alternativa, anden buscando la figura de Yanni para organizadamente incorporarse en una alianza natural que debería de haber con el Partido Libre. Y digo natural porque la mayoría de la militancia de Libre, prácticamente el 82% de la militancia de Libre, viene también del Partido Liberal. Pero en conclusión, mire, el Partido Liberal requiere líderes, pero no solo líderes. El Partido Liberal requiere una confesión ante el pueblo hondureño y ante su militancia, que dentro del partido hubo traidores que torcieron la doctrina histórica que ha mantenido el Partido Liberal en cuanto a la institucionalidad y a la legitimidad de los gobiernos. Doctor, le agradezco mucho. Don Empira Viana, también me acompaña el compañero Ramón Ochoa. Sí, buenas tardes, don Empira Viana, un placer saludarlo. Una pregunta muy puntual por cuestiones de tiempo. ¿Cuál es el ambiente que van a tener los partidos emergentes, los partidos nuevos en este próximo proceso electoral general? Sabemos que va a ser un proceso muy duro, un proceso muy tortuoso, donde pues no va a ser fácil sortearlo para aquellos que no tengan capacidad económica, para aquellos que aún no tengan estructuras. Y le consulto esto porque a lo largo de la historia los partidos emergentes han sido llamados partidos vendecredenciales, partidos minúsculos. En esta ocasión, ¿cuál va a ser la actuación de su partido político? Y le pido que nos hable de manera así bien general, porque todos nos dicen que van con intención de ganar, pero en los últimos años estos partidos emergentes tampoco los hemos visto ser parte de una opción de triunfo, ni siquiera aparecen en las encuestas. Yo sé que su partido es un partido nuevo. ¿Qué vamos a esperar entonces del partido líder? ¿Va a ser parte de una alianza? ¿Es parte de la oposición política usted? ¿O qué intenciones tiene en este nuevo proceso electoral? Buenas tardes. La verdad es que si nosotros hemos constituido como partido, es porque vamos a hacer nosotros una garantía también de la participación. En ningún momento nosotros hemos estado pensando en hacer alianzas con nadie. Estamos en una región muy distante, donde están concentrados lo que es el monopolio político. Créame de que todos los presidentes, cuando se han propuesto ganar, ¿qué hacen? Venirse al norte, venirse al occidente, porque es donde está la masa electoral que les ha dado el triunfo. Nosotros desde ya tenemos alrededor de que iniciamos la formación del partido en sí, hemos recorrido el país. Yo ya fui precandidato, conocemos, tenemos base. Nosotros el partido líder ya lo tenemos conformado en un 75% a nivel nacional. Y llevamos bastantes caras nuevas y preocupados que en su mayoría candidatos a diputados, alcaldes sean profesionales de preferencia universitarios para no ir a expectativas
de llevar personajes que van a ir a aprender o a desconocer cuáles son los términos que se manejan en Congreso cuando son las normas parlamentarias. Nosotros no vamos con mira de participar por participar. Si de repente alguien ha conformado un partido para ir a transar lo que son credenciales, más bien yo he sido una de las oposiciones y di una moción en su momento al tribunal fenecido, donde yo les dije que por qué no incorporaban a la Secretaría de Educación, a la Asociación de Universidades, para que fueran los alumnos graduantes del año electoral, que fuesen los que estuvieran en las mesas electorales, de manera que los partidos simplemente fueran unos observadores, guiadores, y recibir al final del día el cierre de acta. Pero lamentablemente siguen manejando a la democracia como que si fueran un renglón productivo para ellos, más no saben de que ya hemos hablado con varios partidos minoritarios, porque emergente ahorita solo seríamos los tres que estamos surgiendo ahorita, como es los tres que están ahorita inscribiéndonos. Ya los demás ya tienen su tradición y que no han tenido su crecimiento. Están violentando la Constitución de la República y hemos hablado con varios que una vez que la ley sea aprobada, nosotros vamos a actuar en base a la Constitución, porque igual de derecho. Si ustedes ven el título 3, en el capítulo 1, desde el artículo número 60 al 64, es muy clarito, que no puede haber que un grupo, yo me voy a aprovechar de esto porque nosotros tenemos más masas, más gentes, más personas, no. La Constitución nos da igual derecho. Es decir, nosotros, si estamos inscritos es porque tenemos igual derecho a los demás. Comenzamos todos de cero. Ahora vendrá cuál va a ser su mercadeo, qué va a hacer usted, enmarcado en qué, para que pueda tener adeptos. La otra cosa, nosotros como partido no estamos comprando votos, que ese es el gran error, que llega un candidato, ofrece votos y después se transforma como un mercadero. Ayer hice una inversión, voy a ir a recuperarla, y estas son las maneras en que hacen los saqueos del erario público. O sea, nosotros llevamos un mecanismo muy diferente, participativo, y no solo por participar. Nosotros vamos con la mira de recuperar el 42% del electorado que está desencantado de la clase política. Y si yo un día les mostrara nuestras estadísticas, y aunque usted no lo crea y no lo tomo yo como un son de burla, ni que me estoy exaltando, a mí ya me hicieron una encuesta contra Xiomara y yo le gané a Xiomara. Yo soy una persona muy conocida no solo en el campo político. Yo fui asesor de cooperativos que están a nivel nacional, fui banquero que están a nivel nacional, fui catedrático universitario, fui sindicalista, dirigente deportivo. En diferentes campos nos conocen y nosotros vamos a explotar de entrada lo que es el norte y lo que es el occidente, y luego nos vamos a ir a bañar las otras zonas. De por sí ya se está haciendo. Tuvimos una reunión en Intibucá, muy contentos, donde muchos liberales que nos conocieron se han aglutinado al partido líder. Así lo están haciendo en Atlántida, así lo están haciendo en Copán. Nosotros estamos haciendo nuestras visitas, no con la mira de ser uno más y que simplemente pasó la elección y pasamos desapercibidos. Vamos nosotros a provocar un reto, a hacerlo difícil para que podamos lograr. La situación es que si fuésemos más organizados, tuviéramos más decencia, la mayoría de los dirigentes políticos, Honduras fuera diferente en cuanto a una elección, pero aquí van pensando con malicias, con maldades, con sustracciones, y aquí la corrupción son las dos partes, el que compra y el que vende. Yo les sabré decir desde allá, yo guardo en mí como unas 300 credenciales del partido pasado, que en un foro público que se haga presidencial yo se lo puedo entregar a quien corresponde a ese momento, que yo sé que ahí va a estar, porque a mí vía teléfono me dijeron que yo las había vendido, y al contrario, San Pedro Sula se comprende con 1.600 mesas y a mí solo se me entregaron 400. Yo hice uso de una porción y ahí tengo guardaditas con las actas las demás para entregar, porque mi reputación y a mi edad jamás me van a agachar y me van a decir usted hecho esto. Yo soy la gran diferencia, y no es porque sea yo y me lo diga. Yo trato que las cosas sean en orden, con honestidad, y eso es lo que requiere el país. Cambio generacional, y que le demostremos a los jóvenes el por qué estamos dirigiendo una institución, llámese partido, llámese una empresa privada, llámese el país. Tratemos de cambiar, que esa es la mira que se espera y es el anhelo de que están esperando muchos hondureños, es el cambio radical de este país. Y enmarcado en eso es que nosotros vamos a tratar de inducirnos muy fuertemente. Le agradezco mucho, señor Lempira Viana, presidente del partido líder. Tendremos otra oportunidad de seguir platicando con más tiempo, se nos fue el día de hoy, pero yo le agradezco mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder TV Globo esta tarde. Muchas gracias. Estamos a la orden. Doctor Navarro, le agradecemos mucho. No sé si el compañero Ramón para despedirlo. Sí,
Don Julio Navarro, fíjese que hoy que vi el recibimiento de Yanni, sentí un ambiente como que haya retrocedido unos 20 o 30 años. Y digo esto porque hace 30 años quizás nuestros padres andaban detrás de los Rosenthal. Y yo siento que en aquel tiempo nosotros pensábamos que estos tiempos iban a ser distintos, que iban a surgir nuevos liderazgos. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Por qué el Partido Liberal tiene que seguir los mismos nombres, los mismos apellidos de hace 30, 40 años? Hay falta de liderazgo político en nuestro país en estos momentos de cara a este próximo proceso electoral. Vea, en Honduras hay una cultura liberal, sin duda. Y ningún partido político en Honduras, mire, se ha encargado de formar líderes, formar comités, de enseñarles la ideología. Pero en Honduras, mire, el principal medio de socialización partidaria que ha habido en nuestro país es la familia. Entonces nosotros venimos, mire, la mayoría de la gente progresista de Honduras viene de familia liberal. La población un poco más conservadora, más retraída, más ligada a sectores rurales muy atrasados, han tenido su identificación con el Partido Nacional. Y ahorita hay también un espíritu de revancha, ¿va? Alguien quisiera, mire, apostar por cualquier fuerza política que despierte esperanzas por sacar al actual partido del poder. Entonces, por eso ve uno una gran cantidad de entusiasmo en el recibimiento que hicieron a Yanni Rosenthal, que refleja en el fondo eso. Miren, la gente anda buscando cubrir el gran vacío de oposición y de esperanza y alternativa política que falta en nuestro país. Pero fundamentalmente es eso. Mire, el Partido Liberal de alguna forma su ideología representaba algo distinto, y que en el 2009 nos dimos cuenta, ¿va?, que el Partido Liberal como tal era un elemento coadyuvante del atraso de este país, ¿va?, de las alianzas permanentes que mantuvieron los grupos del poder aquí, que cuando se dieron cuenta que alguien podía sacar a luz de los pactos políticos históricos que habían aquí, entonces se fueron por el otro lado e ignoraron la ideología y rompieron la tradición liberal. Le agradecemos mucho, doctor Julio Navarro, bueno, mucho compartir. Gusto y a la orden. Muy amable, yo sé que siempre nos ha atendido para nuestra audiencia, y como radio y redes sociales, pues usted sabe que llegamos a esa área rural. La radio sigue siendo el medio de comunicación eficaz. Muchas gracias, doctor. El doctor Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario. Me enteré que ella se retiró de dar clases de la Autónoma, pero continúa en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y analista de la realidad sociopolítica económica del país, y muy claro en sus planteamientos. A los que me consultan, el editorial de La Tribuna es de el 3 de agosto, o sea, este lunes, o sea, lunes 3 de agosto, es el editorial, compañeros de Ceiba. Mucho gusto, gracias por escucharnos. Ramón. Sí, concluyo de manera breve, don Carlos, con respecto a dos temas que abordamos hoy. El partido líder, un nuevo partido, no quiere hacer alianzas, dice don Empira Viana. Creo que si no va por ese camino, va a ser un partido más y va a ser bulto, con el respeto que se merece. Tal vez puede sacar a un diputado, alcaldes o regidores, pero hasta ahí nomás. Y con el tema de Yanni Rosenthal, don Carlos, que mucha crítica ha causado en un gran sector de la población y en un sector del liberalismo, pues ha venido a bien la llegada de un líder político de abolengo, que a pesar de que ha tenido vínculos con el narcotráfico, pues lo tienen todavía como un candidato. ¿Por qué razón? Porque hay escasez de candidatos dentro del Partido Liberal, a pesar de que en estos momentos desfilan como 11 candidatos que no tienen opciones, como José Luis Moncada, como Aristides Mejía, que en las encuestas pues no suben de un 2%. Saben que necesitan a alguien para enfrentar, escuche bien, a don Luis Zelaya, que es el candidato del oficialismo, y todos esos candidatos que han estado navegando estos últimos meses saben perfectamente que se tienen que unir. Por ahí han estado probando con la figura de Vanegas, quizás no ha cuajado al 100%, don Darío Vanegas no tiene liderazgo para afrontar un proceso de elecciones internas y tener opción de ganar. Entonces por ahí puede ser, y por ahí puede surgir la opción de don Yanni Rosenthal, que se le una Vanegas, incluso
el mismo Contreras. Que el mismo Contreras pues tuvo buena expectativa en las redes sociales, pero ya cuando se sumó al Partido Liberal se desinfló. Me refiero al señor dueño de Power Chicken. Entonces ahí se pueden unir todos ellos, posiblemente en base a la figura de don Gianni Rosenthal, dependiendo de la determinación que él tome. Usted sabe que los políticos en Honduras son ambiciosos y cuando cuando empiezan a arengar banderas y a gritar vivas en nombre de ellos, así como lo recibieron a don Gianni, pues se pueden animar y ese puede ser el candidato que le haga la oposición a don Luis Zelaya. Y por ahí va el camino dentro del proceso electoral interno del Partido Liberal, don Carlos. Gracias al compañero Ramón Ochoa. Quiero agradecerle al Comité para la Libertad de Expresión, Sé Libre, por su apoyo. Muchas gracias, compañeros, el equipo que dirige la compañera Amada Ponce. Muchas gracias, compañeros. Puedo también saludar a María López Torres hasta Los Llanes, una fiel oyente, igual que Concepción Hernández. A ustedes les agradecemos mucho permitirnos entrar a su hogar. Todos tengan buenas tardes. Continuamos de 6 a 7 en CHTV. Gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.